buenos días. Nos encontramos hoy en el podcast Disociando. Hoy estamos en las instalaciones de la Universidad de Santo Tomás y en el episodio del día de hoy vamos a contestar algunas preguntas que pueden surgir, al igual que en el episodio anterior, pero en este caso más para los aspirantes al diseño de interacción, para que puedan conocer un poco más sobre qué se basa la disciplina y qué es lo más importante para esta. Entonces, en el caso del día de hoy, hemos traído un invitado especial, el profe Julián. Profe, muy buenos días, ¿qué tal todo? Buenos días, Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien, gracias. muchas gracias por preguntar. Ok, cuéntanos un poco más sobre usted. Digamos que mi vida, de pronto, experiencia laboral empieza cuando recién salgo del pregrado de diseño gráfico. Empecé, gracias, digamos, a cuestiones de la vida, empecé muy bien, por buen camino, digamos, con un buen nombre, que empecé, digamos, trabajando con la empresa Casa Editorial El Tiempo. Y pues digamos he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes agencias, sobre todo en el ámbito UX UI, más llevado hacia esa parte digital, en un principio pues más como digamos llamado diseño web en ese momento. Y pues también digamos he tenido la oportunidad de hacer ilustración y bueno, de hacer diferentes cosas o diferentes proyectos dentro de lo que es diseño. Sobre todo la parte de diseño gráfico, entonces digamos diseño de marcas, ¿sí? Diseño de identidad corporativa y algunos diseños editoriales y algunos diseños interiores. Ok, ok. Entonces, digamos que no ha sido algo, ha sido algo gradual, por así decirlo, el hecho de haber llegado al diseño de interacción, como lo conoce. Sí, realmente digamos cómo llegué a diseño de interacción, como te decía, entonces yo empecé con esta parte de diseño web, diseño digital. En un principio, digamos, antes de que se hablara de UX UI, entonces yo diseñaba contenido para páginas web de, digamos, por ejemplo, DirecTV Latinoamérica, ¿sí? Entonces yo desarrollaba, por ejemplo, banners, imágenes, ese tipo de cositas del contenido como tal. Llegó un punto donde entonces ya la agencia empezó a pedirnos como ya no solamente el contenido, sino que diseñame una estructura de una trivia, diseñame la estructura de esta one page, ¿sí? Para, no sé, DirecTV Argentina, cosas así. Entonces ahí empecé como digamos ese camino, pero todavía no era llamado UX UI. Después de un tiempo, en las agencias empezó a hablar de este tema, empezamos ya, digamos, a tener cargos como diseñadores UX UI, empezamos a hablar un poco más ya no solamente de la interfaz, un poco más de la estrategia, un poco más de la experiencia, un poco más de estos temas que, digamos, en su momento pues no se tocaban. Y pues bueno, gracias a esa experiencia y a que también había tenido experiencia docente, me enteré, digamos, de que había una vacante en diseño de interacción, Santo Tomás, Tunja. Me pareció bastante curioso, me pareció bastante impactante e innovador, impactante en el sentido de que no tenía ni idea que existía ese programa. Llevaba muy poco, efectivamente, cuando lo conocí, pero sin embargo ya tenía una existencia de un par de años y no lo conocía y pues eso me causó pues bastante curiosidad, pues que estuviera en Tunja. Y pues me presenté, decidí presentarme y pues el hecho de que yo hubiera tenido experiencia práctica como UX UI me abrió las puertas para el programa y pues cuando entré en él seguí aprendiendo muchísimo, demasiado, porque pues digamos que diseño de interacción, diseño gráfico, diseño de experiencia de usuario e interfaces tienen una relación bastante grande, pero también tienen unas diferencias. Y claro, eso hace que tú tengas que aprender y me gusta mucho aprender. Ok, claro, siempre no hay que dejar de aprender nunca, Nada, entonces. nunca. Ok, bueno, pero entonces, siendo directos y volviendo en concreto a la parte de la carrera, ¿por qué vale la pena estudiar diseño de interacción? Bueno, estudiar diseño de interacción vale la pena porque no solamente es un componente tecnológico, no es estudiar para desarrollar interfaces o desarrollar aplicaciones o desarrollar páginas web, no es estudiar para producir cosas, sino es estudiar para analizar a las personas. Primero va eso, ¿cierto? Nosotros analizamos comportamientos y actitudes de las personas frente a los sistemas y descubrimos si tienen problemas o si de pronto podemos innovar ciertos procesos cotidianos y mejorar su impacto de vida. Entonces lo que nosotros hacemos es primero estudiar el comportamiento, luego el comportamiento de las actitudes, luego generar ideas y propuestas
y luego llevarlas a cabo e impactar y colaborar al diseño de experiencia, ¿cierto? Y pues eso lo que hace es, o lo que hacemos a finalidad del propósito último, es mejorar la calidad de vida de las personas. Hablamos de que estamos mejorando la calidad de vida de personas, hablamos de interacción. Cuando hablamos de interacción necesariamente está implicado el ser humano, y hasta el momento que dejemos de existir vamos a interactuar. Entonces por eso me parece que es bastante viable e importante estudiar diseño de interacción. Ok, podemos decir que la verdad es un campo bastante más amplio de lo que parece a primera vista, ¿no? Totalmente de acuerdo, es un campo muy amplio y desde que exista el ser humano va a existir la interacción. Claro, ok, pero entonces, de este campo tan amplio que podemos decir que es el diseño de interacción, ¿cuál cree que es el aspecto más importante o que le puede generar más curiosidad, más bien, a una persona que esté aspirando a entrar a esta disciplina? Bueno, yo creo que puede generar curiosidad, creo, porque pues ya Sí, pasé sí. por esa parte, Claro. pero creo que puede generar curiosidad de pronto el hecho del diseño de los videojuegos, ¿sí? Y pues realmente considero que el diseño de videojuegos es bastante importante y tiene mucho contenido importante que se trata en la carrera, ¿sí? Digamos que en el diseño de videojuegos encuentras diseño de interfaces, diseño de personajes, diseño y creación de personajes, diseño de escenarios, modelado 3D, desarrollo 2D, diseño sonoro, realidad aumentada. Bueno, puedes encontrar muchísimas de los temas y los ámbitos que vemos durante la carrera, entonces no me parece que esté desenfocado y me parece que es de lo que más puede llegar a llamar la atención de los aspirantes. Ok, ok. Bueno, sí, es que la verdad los videojuegos es algo un punto bastante interesante porque es verdad que abarca muchos aspectos dentro de esta misma carrera, por lo que es muy curioso, es una buena mención, en mi opinión. Ok, entonces, ahora pasando a otro punto, ¿cuál cree que es un miedo o preocupación que podrían llegar a tener los aspirantes antes de entrar a esta carrera? Bueno, yo creo que un miedo que tienen en general no solamente los aspirantes, digamos, de diseño de interacción, sino de todos los diseños, es el mostrar las ideas, ¿sí? En un principio, mostrar las ideas ante todos y que se pongan en tela de juicio puede llegar a ser un poco abrumador, ¿no? Puede llegar a ser un poco aterrador también. Tal vez como personas sentimos que cuando juzgan una idea nuestra, tal vez están juzgando nuestra forma de pensar. Pero también digamos que ese es un punto que nosotros intentamos tratar desde el principio, haciéndole entender a las personas, a los estudiantes, a los diseñadores, que lo que se critica no es su personalidad, no es su persona, no es su ser como tal, sino que es su producto, ¿sí? Nosotros, al ser diseñadores, producimos, hacemos productos, prestamos servicios y todos los productos y servicios son susceptibles a críticas, sugerencias y mejoras, por supuesto. Entonces, por el contrario, intentamos como cultivar el pensamiento de que entre más rápido tengas la sugerencia, más rápido mejoras tu producto, más rápido satisfaces las necesidades de. Entonces no tengas miedo a mostrar ideas, sino más bien muéstralas pronto y ajustalas pronto. Y de esa forma conquistas más pronto. Ese puede ser uno de los temores. Y pues bueno, otro de los temores, no sé, puede ser afinidad tecnológica, no sé. Afinidad tecnológica. No sé, o bueno, no sé, de pronto digamos, no sé, realmente creo que ese es uno de los mayores miedos, el miedo a mostrar, o sea que yo he evidenciado como docente en los primeros semestres, sobre todo, el miedo a mostrar las ideas, ¿no? De pronto, bueno, otro que a veces ocurre es el miedo al robo de las ideas. Ese ya ocurre de pronto un poco más adelante, ¿no? Profe, es que tengo esta idea, pero chito, no la comentemos tan duro porque no pasa nada, coméntala, muéstrala, ¿sí? Compártela. Cuando tú la compartes con otras personas, ellos te van a decir en qué estás fallando. A veces nosotros consideramos que amigo es el que te dice, oye, está súper, está bien. No, amigo es el que te dice la verdad. Amigo es el que te dice, oye, esto está horrible, está fallando, esto no tiene sentido y mejóralo de esta forma, ¿sí? Las críticas de verdad, constructivas, no destructivas, son críticas que aparte de decirte dónde estás fallando, te van a decir cómo puedes mejorarlo. Yo creo que cuando uno tiene una crítica es porque ya vio de pronto una falencia y asimismo ya vio una forma
de cómo mejorarla. Entonces me parece que lo valioso es poder decirle a esa persona también esa parte. Claro, siempre la crítica constructiva es algo importante, sobre todo en esta carrera que siempre se necesita mucho el feedback, ¿no? En cada proyecto, en cada cosa que se esté desarrollando, pues podría decirse que es probablemente el factor, o uno de los factores más importantes, porque si no, no hay una capacidad de mejora por parte del proyecto, y eso, pues, digamos que generaría cierto estancamiento, ¿no? En cierta medida. Totalmente, tienes toda la razón. De igual manera, digamos que los proyectos en diseño de experiencia, diseño de interacción, en estas ramas similares, son proyectos iterantes, donde nosotros hacemos una propuesta, luego de tener un proceso de ideación, hacemos una propuesta que se está evaluando continuamente. Entonces, la iteración consiste en eso, ¿no? Propones, pruebas y ajustas. Propones, pruebas y ajustas. Y así sucesivamente se vuelve como este ciclo o esos procesos, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, entre más rápido puedas mostrar, pues más rápido vas a ajustar. Ok. Vale, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué considera que es un aspecto que es importante que sepan los aspirantes antes de entrar ya a esta carrera? Bueno, algo que me parece que es importante, primero, digamos, entender que nosotros vamos más allá del visual, no solamente hacemos diseño visual, sino que hay un análisis profundo de las personas, ¿cierto? Nosotros nos centramos en las personas, esto es diseño centrado en las personas. Entonces, debemos comprender que hay una parte, digamos, de un componente pequeño, no tan profundo, pero sí, digamos, dentro de toda la rama de la psicología, pero sí, digamos, como que esa pequeña rama de psicología la aplicamos a profundidad, que es el conocimiento y la empatía con los usuarios. Y pues obviamente alineándonos con objetivos de marcas y de empresas. Entonces, digamos, como que me parece que es bueno que el estudiante de pronto, antes de ingresar a la carrera, pues tenga en cuenta que va a haber un gran componente de investigación. Y algo más que me parece importante es que el estudiante pueda tener clara la diferencia entre publicidad, diseño visual, diseño industrial, ¿cierto? De pronto, digamos que tienen muchas cosas en común, pero también es bueno mirar cuáles son, digamos, como esos límites o cuáles son esas cosas que nos diferencian. Ok, y por parte de algunas habilidades o sea, ¿cuáles considera que podrían ser habilidades que es recomendable que tenga antes de entrar en la carrera? Bueno, antes de entrar, yo pensaría que no pasa nada si no tienes las habilidades. Lo más importante es que tengas la actitud de querer aprender. La actitud y la mente, digamos, dispuesta y abierta a recibir ideas, a recibir críticas, ¿sí? Porque de esa forma es que aprendemos. Eso es lo más importante. Considero que es importante, pero ya no antes de entrar, sino en el transcurso de la carrera y como formación, parte de la formación profesional integral de un diseñador y de cualquier profesión, es las habilidades blandas. Sí, me parece que eso es bastante importante. Es bastante importante desarrollar curiosidad. Cuando desarrollas curiosidad, o más bien, encontrar la pasión. Cuando tú tienes pasión, desarrollas curiosidad. Cuando eres curioso, aprendes más de lo que te exigen aprender. Y eso me parece que hace que seas un diseñador mucho más pro que cualquier otro que vaya a salir. Ok, entonces, se me hace muy interesante porque la pasión por la disciplina es algo que ya se ha mencionado antes aquí. Entonces, pues me gustaría también preguntar un poco cómo es que uno puede saber o cómo uno puede detectar que siente esa pasión por algo, desde su perspectiva, claro. Bueno, la pasión, para mí, primero es descubrir un gusto y una fortaleza, ¿sí? Dentro de la rama del diseño o dentro del diseño hay varias ramas en las que te puedes desenvolver, pero tal vez no eres bueno o muy bueno en todas, pero puede que tengas unas fortalezas muy grandes en algo y eso te gusta mucho desenvolverte en ello o desarrollarlo. Ese puede ser, digamos, un punto donde empieza a crecer esa pasión. La pasión también es entender que cualquier cosa que tú estudies, sea diseño, ingeniería, lo que sea, es una herramienta de conocimiento, pero esa herramienta es aplicada a algo. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer de tu vida para que esa herramienta ayude a cumplir ese objetivo? Ok, bueno, interesante. Y ahora, como un poco para ir cerrando,
¿Qué consejo le darías a alguien que está aspirando a entrar a la carrera? Bueno, ¿qué consejo? Primero, eso, sé curioso, sé curioso. Segundo, no dejes de leer. Estamos hablando, digamos, de diseño visual, estamos hablando de diseño sonoro, pero todo esto, este conocimiento también se transmite por lecturas, artículos, y es importante no dejar de leer. Además de leer de forma lingüística y literal, debemos aprender a leer imágenes y a leer sonidos. Debemos aprender a leer comportamientos. Entonces ahí viene la comunicación visual, comunicación sonora, comunicación kinestésica, y debemos entender que todo comunica, desde la forma en que tú hablas, desde el tono de voz, desde la forma en que mueves las manos, desde la forma en que tú caminas, y todo eso nos va a aportar muchísimo. Les recomendaría que también lean muchas imágenes, hay que aprender a leer las imágenes, ya que tenemos un componente visual alto, y pues que, bien o no, pero todo entra por los ojos. Eso es cierto. Bueno, profe, muchísimas gracias por poder contestar todas estas preguntas que considero que podrían ayudar a alguien que pueda encontrarse indeciso con respecto a esta carrera, para que entienda un poco más acerca de qué se basa toda esta disciplina y si realmente siente que es para esa persona. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, y pues a las personas que nos escuchan y de pronto están pensando en involucrarse con el diseño, ya lo saben. Sean curiosos, vean muchas imágenes y disfruten mucho lo que hacen con el diseño. Perfecto, entonces para los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.